Los médicos santacruceños no solo desarmaron la carpa por darle leche. ¿Dónde está? 2 años que usted era la apertura, cuestiones burocráticas. Que se haga justicia. Con los 4 tipos penales que yo te dije, que cuadran. Infomedia24.com.ar. Muy buenas tardes, 11 minutos han pasado de la hora 16 en esta jornada de día miércoles. Estamos a la mitad de la semana para algunos, un poquito más para otros. Estamos en vivo una vez más desde los estudios de Infomedia 24, transmitiendo al mundo vía streaming y a través de nuestras redes sociales en Infomedia 24, nuestra página de Facebook Infomedia 24 TV y nuestro canal de YouTube Infomedia 24. Recuerde que usted también puede ver por demanda después en nuestros medios y en Infomedia 24, en www.infomedia24.com.ar, todo el material audiovisual, todas las entrevistas que realizamos a modo de flashes informativos. En esta oportunidad vamos a hablar de cuestiones legislativas y de actualidad política, por supuesto, con el diputado provincial Evaristo Ruiz, que ya lo tenemos aquí en nuestro estudio. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias por el espacio. Muy bien, importantes cuestiones por estos momentos que tienen que ver con elecciones el año que viene, con educación, con la calidad educativa, con, bueno, algunas otras cuestiones del Consejo Provincial de Educación, pero en un primer término me gustaría abordar esto que es una ley que ha presentado, si no me equivoco, usted me corregirá, ha tomado estado parlamentario, que tiene que ver con la unificación de las fechas electorales, tanto las elecciones a cargos electivos a nivel nacional como provincial y municipal, un proyecto de ley, nada más y nada menos. Sí, presentamos en la sesión pasada, la semana que acaba de concluir, un proyecto de modificación de la ley 2052, que es nuestra ley de lemas, ¿no?, como es conocida, del régimen electoral de Santa Cruz, donde nosotros proponemos que se establezca en el texto de la ley cuál va a ser la fecha en que se van a realizar las elecciones generales provinciales y municipales, que eso el día de hoy no está establecido, por lo tanto en cada oportunidad de cada año electoral lo fija el gobierno provincial mediante un decreto, ¿no?, que incluso eso también lo habilita o le da la facultad para poder desdoblar las elecciones en distintas categorías, como ya pasó, o adelantarlas, ¿no?, es decir, hacer una fecha previa a lo que son las elecciones nacionales. Hay que tener en cuenta que las elecciones nacionales están fijadas por ley. La ley nacional de las PASO, que es de hace poco más de 10 años, establece cuál van a ser la fecha, que es el cuarto domingo de octubre y el cuarto domingo de agosto, ¿no? Las PASO cuarto domingo de agosto y las generales el cuarto domingo de octubre. Nosotros proponemos que en Santa Cruz, como no tenemos elecciones PASO, las elecciones provinciales y municipales se hagan el cuarto domingo de octubre junto con las elecciones a presidente de la Nación, diputados nacionales y senadores. Esto es importante también, diputado, en función de, bueno, por una parte las candidaturas testimoniales, lo que significa la erogación presupuestaria, porque también debe ser un ahorro, y para que después, bueno, no sea ese doble juego, si no me fue bien en una, me puede ir bien en la otra. Sí. El proyecto tiene, según mi óptica, mi mirada, tiene virtudes, nada más, porque por el lado de la calidad institucional previene a la ciudadanía, al elector, al vecino común, sí, de tener que estar sometido todo el año a 3 o 4 campañas electorales distintas, porque eso es lo que puede ocurrir. 5 en caso de que haya balotaje para presidente, ¿no?, que eso sería en noviembre, si ocurriera el caso. Con lo cual estaría todo el año de campaña recibiendo un bombardeo constante, un hostigamiento de proselitismo electoral, propaganda en todos los medios, lo cual es bastante tedioso para la gente. Por otro lado, impide la cuestión de las candidaturas testimoniales, ¿no?, que se vienen dando cada vez que hay elecciones. Es el caso de los candidatos que se presentan para un cargo, les va bien o les va mal, y luego se presentan en el otro turno, a los 2 o 3 meses se presentan para otro cargo. Lo que ha ocurrido en 2019, este emblemático caso de candidaturas testimoniales, se dio con el intendente de Caleta Olivia, que en agosto fue elegido como diputado por municipio de Caleta Olivia, luego se presenta intendente en octubre, gana como intendente y renuncia a la diputación por pueblo, ¿no?, que asume su suplente. Lo mismo ocurrió en Río Turbio también con el intendente Mena,
también fue electo primero diputado por municipio, luego se presenta intendente, renuncia y asume como intendente y asume la suplente. Así que la verdad que se ha dado en varias ocasiones. Y esto confunde a la ciudadanía y en cierto sentido, como yo digo en los fundamentos, se trata de un fraude o una estafa electoral hacia el elector, ¿no? Porque uno le ofrece una cosa y luego se la cambia por otra que sería el cargo que asume el suplente, ¿no? Que por ahí no es una persona tan conocida o que no tiene el predicamento popular, y porque a quien vota la gente es a quien encabeza la lista, ¿no? El caso de diputado por pueblo, que asume uno solo, entonces se vota al titular que va en primer lugar. Entonces tratamos de prevenir eso también, y además lo que son los costos, como vos recién decías, cada elección requiere una logística muy grande, de un gasto, no solo uno lo asocia con las boletas de papel, ¿no? Las boletas electorales. Ese es un gasto que también es importante, pero hay todo un despliegue de medios y de personas en toda la geografía provincial que demanda mucho dinero, y que eso se tiene que afrontar con plata del Estado provincial, porque si bien las elecciones generales están a cargo de la justicia federal electoral, quienes ponen, digamos, la forma de hacer el procedimiento, los gastos van por cuenta por la provincia, que tiene que reintegrar todo lo que es impresión de padrones, lo que es el traslado de las urnas, traslado de personal de fiscales de la justicia. O sea, hay un montón de gastos, los que se paga por las autoridades de mesa, que también es otro dinero. Así que todo eso es costoso, y si lo hacemos 4 o 5 veces se multiplica ese gasto, ¿no? Y sabemos que los recursos son escasos, y lo vemos en distintas áreas del gobierno. Ahora, diputado, ¿calcula usted o cree usted que va a tener asidero, que va a poder ser debatido correctamente, analizado, y puede llegar a tener cierta posibilidad de ser aprobada esta modificación, teniendo en cuenta que el actual régimen favorece mucho a los partidos, ¿no? Sí, lo que yo busco al presentar esta iniciativa de modificar la ley de lemas, no es con la expectativa de que sea aprobada, porque es muy difícil que ellos, como vos bien decís, reviertan una situación, un cuadro legal que les ha favorecido durante tantos años, décadas, ¿no? Desde que se instauró la ley de lemas en el año 89, 90. Con lo cual es muy difícil que prospere el proyecto. Lo que yo apunto y yo planteo es que se abra el debate sobre la cuestión de las fechas electorales y del oportunismo político del gobierno de turno, ¿no? Así que se discuta esto, que la gente esté avisada de que el uso del calendario electoral siempre obedece a intereses sectoriales partidarios del oficialismo, no de la oposición. Entonces, acá ellos tendrán que ver, supongo yo, en febrero o marzo, ver cómo están posicionados en la opinión pública de cara a las elecciones, con cuál es la expectativa de aceptación pública o de rechazo o de aceptación, y de esa manera decidirán si adelantan las elecciones, si las desdoblan, todo lo cual es un manoseo sobre el proceso electoral que afecta al elector, porque, como te decía al principio, lo confunde, lo cansa, y en realidad es un hostigamiento constante que al vecino la verdad que lo agota. Y no está muchas veces en las mejores condiciones de decidir o de elegir, sino que lo hace en función de la propaganda con que se inunda la calle, los medios, y todo lo que busca que la opinión pública se vuelque hacia determinado candidato. Entonces, sin duda que lo que se está buscando acá es que eso se discuta, y que el vecino en su casa sepa que todo lo que tiene que ver con el calendario, con las fechas electorales, obedece a intereses partidarios del oficialismo, y que es probable que haya una sola elección o que hayan 3 o 4, y todo en función de los intereses del gobierno de turno, ¿no? Que en este momento es el kirchnerismo. Ahora, más allá de esto que acaba de señalar, ¿cuáles son los pasos que va a seguir esta ley que ha sido presentada en la legislatura? ¿Ahora está en comisiones? Ahora está en comisiones, está previsto que sea tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que yo integro, y legislación general, que yo también integro. Todo lo que son cuestiones electorales se tratan en esas dos comisiones. Si hubiera voluntad política de darle curso, digamos, no sería un trámite muy largo. Aparte es un debate meramente político, aquí no es una cuestión técnica, como te decía recién. Todas las aristas que tiene son positivas, desde el ahorro de recursos fiscales del Estado hasta hacer una elección que sea una oferta electoral más transparente, genuina y sin voluntad de engañar al elector, ¿no? al votante. Es decir, bueno, voy en un cargo, después voy en otro y dejo a mi suplente, todo lo cual denigra lo que es el sistema político, el sistema electoral y el principio de representación. Yo creo que
Esto, si hubiera voluntad de mejorar la calidad institucional, tendría que salir. Pero aquí lo que imperan son los intereses del oficialismo. Así que Sí, si hubiera veremos. voluntad, diputado, derogarían la ley de Lema, calculo yo, ¿no? Si hubiera voluntad, la verdad que esa sería la solución. Sería lo ideal, sería la solución A ideal. todos los problemas, Claro. porque se unificarían definitivamente con como era antes de la ley de Lema, ¿no? Que se hacían el mismo día las elecciones nacionales y provinciales y municipales, y la gente iba y votaba una vez, por ahí con el detalle de votar una sábana, que es otra cuestión que hay que abordar después con la discusión de la boleta única de papel, pero no había tanta confusión y la gente quizá estaba mejor informada de quién estaba alineado con quién, en qué espacio político estaba. La ley de lemas dispersa todo eso, confunde mucho. Uno va entre el cuarto oscuro y parece que fueran todos candidatos independientes, no se sabe quién suma con quién, entonces la verdad que esa sí sería la gran solución definitiva para sanear lo que es el sistema electoral nuestro. Muy bien, diputado. Otro de los temas importantes tiene que ver con algo que está sucediendo en el seno del Consejo Deliberante, que la verdad que es llamativo, del Consejo, perdón, de Educación, Consejo de Educación, que es llamativo, una circular que anda dando vueltas, ahora la vamos a mostrar, que tiene que ver con que el Consejo Provincial de Educación, a través de sus autoridades, le solicita a los padres de los alumnos ceder los derechos del uso de imagen de los chicos. Esto realmente me llama la atención, o sea, que puedan utilizar las imágenes, las fotos, toda la imagen del alumnado como quieran a disposición. ¿Esto es así? Sí, es insólito, la verdad que yo me sorprendí mucho cuando me enteré, luego supe que esto ya hacía varios meses que se venía implementando, pero sin tanta masividad, sin que sea tan extendido, y ahora en las últimas semanas se comenzó a distribuir esta instrucción en las escuelas para que... La vamos a mostrar mientras usted... para que los directivos pidan a los padres la cesión del uso del derecho de uso de imagen. Esto es increíble. De sus hijos, ¿no? Esta es la documentación, ¿no? Que esta documentación está funcionando, es la que está haciendo circular el Consejo Claro. de Educación. Es un formulario que es un convenio de cesión de uso que es gratuito además e incondicional En favor de... del Estado provincial a través del Consejo de Educación. Ujú. ¿Qué significa esto? Que son 3 artículos nada más, es muy conciso, muy breve. Lo peligroso de esto es que la imagen de los chicos, incluso de la más corta edad, de jardín de infante, podrían ser utilizados hasta en campañas electorales, por ejemplo, o en proselitismo gráfico o de redes, y en cualquier tiempo, porque tampoco hay un límite temporal, no se dice que va a ser por uso de imagen por 3 meses, o 6 meses, o algo por el estilo, ni tampoco cuál es el destino que se le va a dar al uso de estas imágenes. No se dice que va a ser un uso institucional o un uso didáctico, pedagógico, no se habla de nada de eso. Entonces a mí me viene a la memoria una cosa que viene pasando muy, muy asiduamente en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof, que en estos últimos tiempos está visitando escuelas, inaugura o reinaugura algunas, y se saca foto con niños, con chicos, jardín de infantes, de primaria, en planos muy cortos donde se puede identificar a los chicos, y esas imágenes luego son utilizadas en las redes sociales oficiales del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nada tiene que ver eso con lo institucional o con lo pedagógico, con un acto de la bandera, no, nada de eso, sino que se busca promocionar veladamente la imagen del gobernador, ¿no? De un político. Que eso, bueno, en este año no es electoral, pero quizá el año que viene se pueda utilizar y ponerle una reseña, un eslogan de proselitista y difundirse y utilizarse también de esa manera. Eso es lo que yo quiero prevenir que ocurra en Santa Cruz, porque un padre que firma... ¿Cuál fue el resultado de esto en la sesión? ¿Qué pasó con este proyecto? Pasó también a comisiones, como la generalidad de los casos de proyectos que presenta la oposición, pasa para que se estudie, entre comillas. ¿Pero hubo en las alguna comisiones. argumentación del bloque oficialista? No, ninguno. No, la verdad que no. Yo argumenté ahí por qué motivo quería que se tratara en la sesión sobre tablas y se aprobara en forma inmediata, porque la verdad que es muy clara la situación. No hay mucho que explicar o que estudiar. Sin embargo, bueno, como es una cuestión bastante delicada, y para no confrontar, como decíamos en ocasiones anteriores, con Cecilia Velázquez, que es la titular del Consejo de Educación, quien está provista de un blindaje político mediático. Es que estas son las cuestiones, diputado, si no me equivoco, de las cuales tendría que haber dado cuenta la presidenta del Consejo Provincial de Educación las veces que fue citada la legislatura provincial, ¿no? También, precisamente, esta es una cuestión nueva, pero se suma a todas las demás que ya tenemos pendientes
de las veces que hemos intentado interpelarla o citarla y no ha comparecido, que se prometió ir y no lo hizo. Así que sería una cuestión nueva que sería bueno que explique, o directamente que se dé de baja este convenio, que no se distribuya más, ni se le haga firmar más este papel a los padres, porque la verdad que es una incertidumbre total. Por ahí lo agarran desprevenido y si no va a faltar el padre que firme, ¿no? Y le está pasando, y además, ¿qué lleva implícito la firma de esto? Que la negativa a hacerlo quizá provoque algún tipo de represalia. ¿Para con el alumno? Para con el alumno, porque en estos casos con la política... Pero tiene que ser con la convivencia del docente, del directivo. Con el directivo, del docente, bueno, pero estas cosas pueden pasar porque la política actual del Consejo de Educación es muy persecutoria, especialmente hacia directivos y docentes. Y aquí en Río Gallegos por ahí no se siente tanto, pero en el interior es muy dura la política de relación que hay entre lo que es la central del Consejo de Educación y lo que son los directivos y docentes en las escuelas. Así que la verdad que es peligroso, es preocupante, y por eso, bueno, en la Comisión de Educación vamos a insistir con que se le libren las notas que corresponda a Cecilia Velázquez para que explique la situación. Bien, diputado, hay otro tema que quiero tocar de un proyecto suyo sobre educación, pero no quiero dejar de preguntarle, hoy estamos en la primera jornada de 72 horas de paro que ha determinado el Congreso de la DOCSAT, con una solicitud recurrente que es obviamente que salarial, en paritarias que han sido suspendidas por otra parte de manera unilateral, sin previo aviso, sin informar. Con 2 llamados a conciliación obligatoria sobre una misma cuestión, cosa que usted, que es un letrado, debe saber que no corresponde. ¿Cuál es el análisis de esta situación, diputado? Bueno, y esto demuestra lo que es la política salarial en el sector público y especialmente en el sector docente, ¿no? En la educación. Acá hablamos de calidad educativa, de establecimientos, de recursos, de computadoras, pero del recurso humano, la verdad que se está hablando bastante poco, se vino tratando bastante poco y el gobierno lo tiene como una cuestión muy tangencial, muy secundaria. Acá un docente ingresante con un cargo no supera los 70.000 pesos, o sea, está muy por debajo de la línea de pobreza. Una canasta básica de alimentos a nivel nacional está en 120.000 pesos. A eso sumémosle el costo patagónico nuestro, de lo que es adquirir Ni hablar de alquileres y eso sumado a quienes tengan que pagar un alquiler y demás. Así que la verdad que está muy descuidado el sector docente en cuanto a lo salarial, y el destrato que están siendo sometidos la representación sindical y los docentes que están atrás, la verdad que es inaceptable, es inadmisible que el gobierno haga este tipo de ofertas irrisorias, porque son ridículas, de un 5% más de ahora, más un 5% después, y después le suman un puntito más, que en la práctica, en los hechos, son 2 kilos de pan, son 1.000 pesos. Entonces la verdad que es bastante indignante y llama poderosamente la atención que un gobierno que se digna de decir que la educación es prioritaria y cada tanto tira alguna buena noticia de dudoso origen, por ejemplo, de que en la educación técnica es una de las mejores del país, no se desatienda de esta manera de lo que son las necesidades del sector docente, que son trabajadores públicos, que no tienen otro lugar a donde ir a ejercer la docencia, sino en el sector público, claro, porque el sector privado también está subsidiado por el Estado provincial. Así que la verdad que esto es bastante penoso y nos pinta de cuerpo entero cómo es el gobierno de Alicia Kirchner en cuanto a la educación, ¿no? Ya uno a veces piensa que hay una cuestión de resentimiento, de rencor o de revanchismo por tiempos pasados en que el sector docente era muy combativo en cuanto a lo que era la política educativa y en cuanto a lo que es la cuestión salarial del sector público. Así que la verdad que esto es muy triste y bueno, acompañamos al sector docente y vamos a estar a disposición siempre de lo que haga falta para que puedan progresar en sus condiciones laborales y de salarios. Diputado, y hablando de calidad educativa, hay un proyecto de resolución suyo también. En realidad hay un proyecto, no sé si usted me corregirá si es de resolución, para la derogación de las resoluciones 612 y la 323 que tienen que ver con autorizar el pasar de curso, el pasar de año, sin importar la cantidad de materias que se adeuden, ¿no? Hablando de calidad educativa. Sí, bueno, esto apunta a eso precisamente. La 612 es del año 2020, sí. Cuando comenzó la cuarentena eterna con la pandemia de COVID, que es de abril del 2020, y es la que establecía eso, la autorización para la promoción de grado, para pasar de grado, para que se entienda, de los chicos, tanto de primario como secundario, auditando más de 2 materias, o sea, sin límite.
que eso estaba establecido antes en 2 asignaturas o espacios curriculares por año. Bueno, con eso esto se eliminó porque sigue vigente esa facultad de dejarlos pasar de grado, y además se establecía la posibilidad de anular secciones, o sea, aulas, y de fundirlas, y de esa manera suprimir cargos docentes, que en ese momento también levantó los reclamos y quejas de los Claro, un distintos sistema sindicatos. encubierto para despedir, Claro, digamos. se juntaban por ahí 3 cursos en uno solo y bueno, de esa manera se suprimían cargos. Claro. O se achicaban horas cátedra. Entonces todo eso también repercutía en lo que era las condiciones de trabajo y la calidad salarial de la remuneración del docente, ¿no? Que lo sentía en el bolsillo estas cuestiones. Y luego la otra resolución, que es la 323, que ya es de este año. Este año, sí. Viene a complementar la anterior, y ya directamente lo deja establecido como ley para el futuro el hecho de que no repitan más de grado los chicos, digámoslo así. Se puede pasar de grado a partir de ahora, se hacen otro tipo de evaluaciones que son de muy difícil interpretación. Yo lo que digo en el proyecto es que los argumentos que se dan, la verdad que son muy vagos, bastante surrealistas, mucho buenismo, pero la verdad que en lo que tiene que ver con educación, que es una ciencia, la verdad que deja mucho que desear. No se explica cuál es el motivo ni el tiempo que se planea la permanencia de esta nueva política, y se establece que se modifica lo que es el régimen de evaluación, de calificación y de promoción de los distintos grados de la educación secundaria y primaria. Así que bueno, nosotros lo que pedimos es que estas se deroguen, estas 2 resoluciones, y se vuelva al régimen anterior, que era el ordinario, ¿no? Es decir, te llevas 2 materias, las tenés que rendir, si no pasás con 2 materias, pero si son más, repetís el grado, como era históricamente fue así. Aquí hay toda una doctrina, una ideología que alienta a Cecilia Velázquez y su equipo, de que la repitencia es nociva, que perjudica al alumno, Que lo discrimina. que lo traumatiza, y que lo estigmatiza. Que lo estigmatiza, todo ese tipo de palabras. Sí. Y en realidad eso va en perjuicio de todo el sistema y de todo el universo de alumnos, porque el chico que por ahí estudia por X cuestiones, porque por ahí los padres están más encima o lo ayudan, o el chico es más aplicado, porque también no todos los chicos son iguales, pero un chico que va avanzando de grado en grado, promueve de forma regular, por ahí se va encontrando con otros chicos de mayor edad, con otra voluntad para estudiar y para colaborar en lo que es un curso, ¿no? Porque un curso Claro, y se preguntan, ¿para qué me esfuerzo si él, que no estudió nada, va a pasar igual? La ley del menor esfuerzo se impone, y la verdad que es bastante desalentador. Y además distrae al docente, que tiene que estar atendiendo a chicos que están en distintos niveles, ya sea por edad o por conocimientos adquiridos. Va a haber chicos que no saben lo que tenían que haber aprendido el año anterior y se los tienen que enseñar ahora. O sea, toda una cuestión didáctica, pedagógica que es perjudicial. Sin embargo, el Consejo de Educación lo ve al revés y dice que el objetivo del sistema es contener y egresar. O sea, el chico tiene que estar en la escuela para que al final le den un certificado y se vaya bajo el brazo con eso a encarar la vida, ¿no? Que la verdad que de cómo y le después va a se ir, da de bruces, después se dan los portazos en la universidad, exactamente, ¿no? después Sí. vemos lo que pasa en la universidad, donde reprueban todos los exámenes de ingreso, Sí. que tienen que ir y pagar a un instituto privado, tienen que perder un año Nivelizar, preparándose, claro. con todo un costo, lo cual la educación se vuelve bastante discriminatoria, porque va a recibir una educación de calidad aquel que la pueda pagar, así vaya a una escuela pública, eso no lo ven. Pero hoy por hoy la calidad educativa está en los institutos privados, o en las escuelas privadas subvencionadas por el Estado, y en las escuelas públicas es muy pobre, muy magra la calidad de educación que se está dando. Ya los padres se conforman con que el chico vaya a clase, que no pierda días de clase, pero ya se vuelve mucho menos exigente con lo que son los conocimientos que aprenden, ¿no? Que son bastante escasos. ¿Y qué pasó con este proyecto, diputado? También se va a discutir en las comisiones. ¿Pero se discute realmente en las comisiones? No, en realidad no, porque las comisiones... Ni siquiera se realizan a veces las comisiones. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Problema, porque las comisiones se reúnen cuando hay algún proyecto de interés del oficialismo, del gobierno, ahí sí se reúnen y lo aprueban y listo. Claro, porque esta mayoría del recinto también se traslada a las comisiones. Se traslada a la comisión, normalmente están integradas por 5 o 6 diputados, de los cuales 4 o 5
son de la mayoría oficialista y uno de la Está bueno explicarlo esto, diputado, porque por ahí la gente no sabe qué quiere decir. Se va a comisiones, bueno, pero va a ser tratado en comisiones. No, Sí. en comisiones, si tiene la suerte de que haya la comisión Sí. de educación que se reúna. Lo que ocurre muchas veces es que nosotros hemos pedido, que no nos dieron lugar tampoco, que las reuniones de comisiones sean públicas, sean difundidas por los medios, o por lo menos en la red social de la legislatura, como se transmite Sí, la la sesión, sesión. que la gente, aquel que quiera, que tenga interés, pueda tener acceso. Y además sería muy bueno para el resto de la provincia, en el interior, ¿no? Que poder ver cómo funciona una comisión. Y ahí se va a ver que muchas veces hay mucho autoritarismo, uno pide que se trate tal proyecto y te dicen no, en esta ocasión no, y bueno, y se terminó, ¿no? La mayoría se impone. Y muchas veces cuando se discute un proyecto, en realidad se hace toda una pantomima de que hay un cierto interés, pero en realidad ese proyecto nunca avanza, se libran notas, se reiteran las notas, y el día que te querés acordar se cumplen los 2 años de presentación y va al archivo. Diputado, todo esto habla de en la condición que está la calidad legislativa, ¿no? O sea, lo que sucede o la labor legislativa en función de la imposición de las mayorías es terrible. Bueno, eso es lo que por ahí, bueno, las mayorías se resultan de las elecciones, ¿no? Claro, sí. Pero también de un régimen político que está pensado, diseñado para que el poder de turno se eternice con esa mayoría. El diputado por municipio, la ley de lemas, eso es algo pensado para que esa mayoría sea muy difícil que se pueda ser rota en una sola elección. Correcto. Tenés que ganar 2 elecciones para lograr ser mayoría, con una no te va a alcanzar. Pero además, y esto va de la mano con el proyecto del cambio de la ley electoral, de la unificación de calendario, en que la calidad de los legisladores no podía mejorar. Me refiero a la calidad política, bueno, a la trayectoria, a la capacidad y demás. ¿Por qué? Porque, como te decía recién, por ahí aquellos que tienen el mayor respaldo de su comunidad, de la sociedad local de cada lugar, y que tienen mayor experiencia o mayor formación, luego no terminan asumiendo porque se van a ejercer otra función. Y abajo viene un suplente que por ahí es un puntero político o alguien que ayuda con la parte económica y en realidad no tiene las condiciones para estar legislando o estar diseñando políticas públicas que necesita la gente en distintos lugares de la provincia. Es increíble, ¿no? Después terminan siendo sancionados solamente aquellos proyectos que, en la legislatura me refiero, que son meras declaraciones, ¿no? Sí, la verdad que eso también es un poco triste porque se usa la legislatura como un circo protocolar, donde está bien, son reconocidos vecinos, se declaran de interés distintas actividades, yo también lo he hecho, actividades deportivas, culturales, pero son cosas que no le cambian la vida a la gente. Es decir, la legislatura está para establecer un marco legal, un esquema de leyes, de normas, que sirvan para que le den como herramienta al gobierno para que pueda gobernar mejor. Y eso no está ocurriendo porque, bueno, al gobierno no le interesa y al bloque oficialista, al no tener esa línea de acción por parte de la conducción política, que es la gobernadora, tampoco lo hacen o tampoco hacen propuestas en ese sentido. Así que la verdad que la legislatura queda disminuida a una cuestión protocolar, una oficina de ceremonial y protocolo más, ¿no? Sí, diputado, ¿qué pasó con la sesión que debería realizarse en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena? Bueno, ¿fue la que pasó la última? En la última, esta claro. que pasó, que fue la segunda del mes de septiembre, debió haberse hecho en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, como se había establecido en la primera sesión. Estipulado, exactamente. Claro, la primera sesión de cada mes se hace en Río Gallegos y la segunda se haría en el interior. Y en este caso le tocaba a Piedrabuena. Pero bueno, en el interín, luego durante el mes de septiembre, unos hechos en Piedrabuena de denuncias por parte de 2 concejales que pertenecen al sector del SER, de Sí. Claudio Vidal, en el sentido de hechos de presunta corrupción o de gastos de fondos públicos reprochables por parte del intendente de Piedrabuena y de su padre, que es el diputado Bodlovich, ¿no? Que también fue varias veces intendente. Entonces, digamos que esas denuncias que se hicieron en el seno del Consejo Deliberante de Comandante Luis Piedrabuena pegan en la línea de flotación política tanto del intendente como del diputado Bodlovich. De esa manera, ellos se tiraron para atrás con esta idea de llevar la sesión a su pueblo, dijeron no queremos escándalo, no queremos bochorno,
que nos avergüencen aquí en nuestra casa, así que la levantaron y se hizo aquí en Río Gallegos. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por permitirnos llevar esta información a la audiencia de Infomedia 24. Muchas gracias por la cordialidad y la invitación y un saludo a la audiencia. Muy bien, a nuestra audiencia precisamente le decimos que se quede en la continuidad informativa de Infomedia 24. Médicos santacruceños Sábado, desarmaron la carpa cobarde. 2 años que usted era la apertura, cuestiones burocráticas. Que se haga justicia. Para los 4 tipos penales que yo le dije, que cuadran. Infomedia24.com.ar